Muy bien. Para compartir la pantalla, entonces, el tema para esta noche es el tema de eh, la dirección del Espíritu Santo en la homilética. La semana pasada vimos el tema de la hermenéutica y ahora vamos a ver el tema de la homilética. ¿Ok? Eh, Recordando que el curso que estamos estudiando es la predicación profética en tiempos de la inteligencia artificial y vamos a ver ahora en qué manera la inteligencia artificial contribuye a la homilética y cuál es el papel del Espíritu Santo para poder tener una predicación realmente profética. Como saben ustedes, hermanos, hay tres grandes categorías de sermones: el sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. A ver, vamos a conversar ahora. ¿Quién nos ayuda? El sermón temático, ¿en qué consiste un sermón temático? Sermón Bueno, temático, uno pone el tema, Muy uno pone bien, el tema y busca cuatro razones. Por ejemplo, la Biblia. ¿Qué es ya, la Biblia? Palabra de Dios. La Biblia nos instruye. La Biblia eh, sirve para hacernos saber nuestra condición, pero uno lo pone el texto luego. O ya, sea, uno pone el tema y luego busca en una concordancia un texto que vaya con el pecado, que vaya que la Biblia es palabra de Dios y lo va poniendo, ¿no? Efesios 4:1-2, 1 Pedro 1:19 y así sucesivamente. Esos son temáticos, ya. donde uno pone el tema. Excelente, Iván, muy bien. Entonces, ¿cuál es el textual? bueno, son sermones que parten del texto que uno escoge, ¿no? Ok, y los puntos Eh, principales del textual, ¿de dónde vienen? brotan del mismo texto, los puntos principales. Del mismo texto. Muy bien, entonces ahí hay la diferencia, ¿cierto? El sermón Mm, temático, los temas principales surgen de la mente del predicador. El sermón ajá, textual, los puntos principales parten del texto mismo. ¿Qué es el ujú. sermón expositivo? ¿Cómo definimos un sermón expositivo? Bueno, el punto de partida es la exégesis detallada del texto, ¿no? Ya, ok. ¿Y luego qué Ujú. hacemos? Bueno, hay que estudiar realmente las palabras, el significado, qué significa, y luego ver el tema principal, ¿no? A donde quiere llevarnos el autor. Muy bien, entonces uno estudia el pasaje. La meta quizás no es predicar todo el pasaje, sino predicar el tema principal o uno de los temas en ese pasaje. Ujú. Entonces, los puntos principales, ¿cuáles serían? ¿Cómo elaboramos los puntos principales para un sermón expositivo? No le entendí la pregunta, pastor, del positivo. Ya, en el sermón temático, los puntos principales nacen de la mente del predicador, su conocimiento. Ujú. En el sermón Ujú. textual, los puntos principales nacen del texto. Pero en un sermón expositivo que vamos a exponer eh, uno de los temas o el tema principal de ese pasaje, la pregunta es, ¿de dónde surgen los puntos principales para el sermón expositivo? También de la exégesis, ¿no? Que uno hace. Ya, Es la idea pod- principal, ¿no? ya, pero ¿cómo lo desarrollamos? Digamos, en un pasaje encontramos que el tema principal es eh, el gozo, digamos, el gozo del creyente. Ujú. Ahora, Quizás, ¿cómo Lo elaboramos que, los puntos principales? bueno, lo, con las preguntas, ¿no? Preguntas como eh, el gozo de un recién convertido, ¿no? O características o clases Entonces, de gozo, ¿viste? tú estás indicando todo que iríamos más o menos por el sermón temático, que solo que No, escogemos el no, tema y no, si hablamos de un expositivo, por ejemplo, ya. Efesios 4:1-2, Ujú, por ejemplo, ahí nos da características de la unidad y uno ya, saca el mismo texto, del 4:1-2, donde dices la unidad en el espíritu, soportándonos unos a otros. Por ejemplo, es un expositivo ahí, pero te da características. ya. ¿Y cuál es la pero pastor, diferencia? Sí, sí.
Si hemos encontrado ya el tema del texto, del pasaje que estamos estudiando, ¿Ya? necesitamos preguntar al tema, ¿no? ¿Qué dice el tema que ya tenemos, el texto que estamos estudiando para exponer el pasaje? Ya, excelente, muy bien. Entonces, escogemos el tema y luego preguntamos, este pasaje que estamos estudiando, ¿qué nos dice el pasaje sobre el tema? Y predicamos eso. Exactamente, pastor. Ahora, vamos a encontrar que en el texto, de repente hay mucha información que no es parte del tema. ¿Qué hacemos con esa información? Porque aquí hay la trampa para el predicador. ¿Qué hacemos con esa información? No está muy Bueno, seguro. no se puede predicar todo el estudio, ¿no, pastor? Se enfoque en algo que el Señor nos ha hablado en nuestro estudio y luego se divide en puntos. Ya, exactamente. Entonces, todo el material en ese pasaje que no tiene que ver con el tema, lo ignoras. Porque si tratas de incluirlo, se vuelve un sermón textual. Entonces, muy importante ahí la disciplina en el sermón expositivo de limitarte a solo exponer lo que ese pasaje dice sobre ese tema. ¿Ya? Y las dos trampas son, uno, tratar de comentar sobre todo el texto y temas o detalles que no tienen que ver con el tema. Eso confunde, complica el sermón. El otro error es tratar de eh, ir a otros pasajes de la Biblia para nuevo material. Y eso tampoco hay que hacer. ¿Ya? Uno puede buscar material ilustrativo de otras partes de la Biblia, pero la idea es de ese pasaje predicar el tema. ¿Ok? Así que aquí tenemos estos tres métodos fundamentales de exponer la palabra de Dios. Ahora, la pregunta de esta noche es la siguiente. ¿En qué manera nos puede ayudar la inteligencia artificial en estos tres métodos de predicar? Y específicamente, si queremos predicar proféticamente, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta en el uso de la inteligencia artificial? Ahora vamos a empezar con un ejemplo, la ayuda de la inteligencia artificial para sermones. Les confieso, hermanos, que esta semana apareció en mi nuevo celular eh, un aplicativo de esta inteligencia artificial. Yo no lo busqué, ya se ofreció por sí solo y pensé, bueno, voy a empezar a probarlo. Nunca he usado la inteligencia artificial, tengo que ver cómo es. Y realmente es fascinante, ¿no? Uno empieza a entrar en ese mundo y uno fácilmente puede pasar horas y horas y horas, que es parte de la trampa, ¿no? Pero yo decidí usar la inteligencia artificial y le hice una pregunta, ¿ya? Eh, prepárame un sermón sobre la oración, ¿ya? No fue muy específica la pregunta, simplemente prepárame un sermón sobre la oración. Y aquí les voy a presentar lo que la inteligencia artificial arrojó, ¿ok? En resumen, quizás no todos los detalles, pero en resumen. Primero, esta orientación sencilla, ¿ok? Em, la oración es un tema fundamental en la vida espiritual de los creyentes. Es un medio a través del cual nos comunicamos con Dios. Expresamos nuestro amor, gratitud y presentamos nuestras peticiones. A continuación, dijo la inteligencia artificial, presenta un bosquejo para un sermón sobre la oración. Y aquí está el bosquejo. Ya, recuerden, este es lo que la inteligencia artificial arroja. Punto uno, la necesidad de la oración. Voy a leerlo todo y luego podemos comentar y a ver qué piensan ustedes. Así que escuchen, traten de reflexionar y luego conversamos. Punto uno, la necesidad de la oración. La oración es la columna vertebral de la iglesia, forma parte del plan de Dios. Cristo es nuestro mayor ejemplo de oración.
Punto 2. ¿Cómo se debe orar? Oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús con la asistencia del Espíritu Santo. La mujer debe cubrirse la cabeza como señal de autoridad por causa de los ángeles. Punto 3. Diferentes tipos de oración. Con el entendimiento. Oremos conforme al Espíritu. Puede ser con la mente o hablando. En espíritu es cuando se ora en lenguas. Nuestro espíritu es guiado por el Espíritu Santo. De intercesión es la oración sacerdotal con gemidos indecibles, con el espíritu y el entendimiento es más sublime. Punto 4. ¿Dónde orar? En la intimidad, donde Dios nos pueda ver y oír. Oremos en todo lugar y tiempo, no importa dónde ni con quién nos encontramos. La oración colectiva es poderosa y eficaz cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en particular y piden a Dios por ellos y los suyos. Punto 5. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, cuando hay éxito, cuando hay pruebas, para pedir que nos guíe. Beneficio de la oración. Se alcanza el espíritu de sabiduría y conocimiento. Somos corroboradores en el hombre interior. Dios nos da a conocer su voluntad. Se mantiene la sensibilidad del espíritu y conocemos mejor su voz. Cambia nuestra manera de actuar y pensar. Nos hará dignos de escapar en el arrebatamiento. Conclusión. En resumen, la oración es un privilegio sagrado y un deber imperativo. Mantengamos una relación viva con Dios a través de la oración, siguiendo el ejemplo de Cristo y buscando su dirección en todo momento. Ok, hermanos, vamos a dejar de compartir aquí y preguntarles algunas apreciaciones de ustedes de ese sermón temático. A ver, Wilmer. Sí, bueno, fue bastante ordenado en quizás en puntualizar, ¿no? Los puntos. Eso es bueno, creo que inteligencia artificial es bueno, pero ya dentro de los puntos encuentro algunas cosas como mezcla de varias ideas, ¿no? Es que coge la información y la pega, la pega, la pega. Si bien es bueno quizás haciendo puntos, siendo un poco temático, en la información misma he visto varias mezclas, ¿no? Vi cuando decía, y un detalle es que no da ninguna base bíblica. Se supone ya que lo que dice ya tiene base bíblica, pero regularmente en la iglesia cristiana tendemos a querer dar esa base bíblica, ¿no? El versículo tal, encontramos el ejemplo, y para mí eso es glorioso porque las personas ven en la palabra, en su misma Biblia, y es Dios también hablándoles, ¿no? Por ejemplo, cuando de la intercesión, por ejemplo, habló de que somos sacerdotes, no sé si se apuntaba al Antiguo Testamento, al Nuevo también, y habló de gemidos indecibles. Me hizo acordar que cuando no sabemos qué pedir en nuestra debilidad, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Pues yo he visto bastante información, saltaban en mi mente varios versículos y también fue raro el otro de que para orar la mujer tenía que cubrirse la cabeza. Entonces, había una mezcolanza de varias cosas, la verdad. Vinieron varios versículos a mi mente, pero creo que más que todo es información agrupada, ¿no? No ha sido procesada como venimos en el curso aprendiendo, no es dirigida en función a una iglesia específica, no, es una información agrupada, de acuerdo, quizás como usted nos está diciendo, lo más resaltante que jala el internet o lo que se busca, ¿no? Entonces, eso quería acotar, pastor. Ya, Wilmer, gracias. Muy buenas Pastor, apreciaciones. Sí, Edgar. algo pequeño de lo que dijo ya el compañero Wilmer, ¿no? Es muy general, como una información, ¿no? No es un mensaje que tal vez de acuerdo a la necesidad de la iglesia, sino una más que un mensaje, es como una información general, es lo que yo veo. Ok, gracias, Manuel Edgar. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguna apreciación?
Bueno, bueno, hay varios tipos de inteligencia artificial. Parece que se estuviera usando una que es algo básica, ¿no? Porque sí, tiene razón Wilmer que parecen recortes, ¿no? Ya, Sí. De diferentes partes. He visto otros que sí ya tienen la capacidad de poder hacer ideas un poco más elaboradas, inferencias un poco más elaboradas, ¿no? Pero Sí, sí Es- faltaba el fundamento un poco más bíblico, ¿no? este Las fue en referencias bíblicas. chat GTV del celular, solo para ya, que sepa, ¿ya? ya. Sí, creo que para que sea más sofisticado hay que pagar. Se paga una mensualidad. Seguramente, sí, Sí, seguramente. sí, eso es lo que Ya, nos dijo el hermano. Sí, se ya, paga y cuando tú le especificas lo que debe hacer, ya, ¿no? Entonces sale más pulido, como se dice, ¿no? ya, Más sí, sí, direccionado. Sí, ya, ok, muy sí, bien. Entonces eso vamos a ir viendo. Gracias. sí. Eh, bueno, a lo menos nos da una idea de lo que se puede hacer y, y yo me imagino que en los siguientes años vamos a encontrar que muchos pastores van a estar haciendo esto, ¿no? Están apurados para preparar un mensaje, entonces ya optan por lo sencillo. Claro, siempre la teoría es, lo voy a revisar primero antes de predicarlo, pero a veces si estás apurado ni tiempo tienes para eso, así que lo descargas, lo imprimes, lo llevas al púlpito y ahí te inspiras para santificarlo, ¿no? En la predicación. Sé Pero que aquí yo en me imagino Estados que eso va a Unidos, hermano, pasar. ya están usándolo. Ya, Sé sí, que sí, aquí en Estados Unidos, en Texas, hay una iglesia americana ya que lo está usando. ya, sí, sí. Mm. Ok. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Tenemos mucho por delante todavía. Eh, Permíteme mostrarles entonces, bueno, lo que este chat GTV que yo usé, al fin de todo este bosquejo, me dio el origen de donde lo sacó, una conversación con Bing, y luego otros sitios donde puedes alcanzar más información. Así que Central de Sermones, bosquejos para predicar, otra fuente, 8 razones por qué orar, eh, otro sermón todo sobre la oración, o también la oración, la comunicación con Dios. Así que supongo que la inteligencia artificial accedió a todo eso, accesó eso, y luego sacó los puntos resaltantes para darte una primera muestra, por decirlo, del sermón, y te da otra fuente si tú quieres buscar más detalle, más información, de repente textos bíblicos, todo eso vas a encontrar en estas otras fuentes, ¿ok? Em, Ahora, después yo usé el chat GTV para hacer otra pregunta. Sí. Vamos a sermones textuales. Le pedí, prepárame un sermón textual sobre Mateo 6, 9 al 13, ¿ya? O el texto de la oración. Y lo que salió fue un bosquejo muy sencillo, simplemente los puntos eh, obvios del sermón, de la oración, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y una pequeña explicación debajo de cada uno, ¿ok? Y 7 puntos que son simplemente los puntos del sermón, de la oración, ¿ok? Lo que noté es que el concepto del reino, ¿ok? Cuando aquí dice venga tu reino, me interesó ver qué concepto del reino iba a presentar, pero presentó un concepto muy terrenal, ¿ok? De el reino de Cristo aquí en la tierra y lo que debemos hacer para buscar justicia y otra cosa. No hubo ningún concepto de el reino eterno, digamos, ¿ok? Eh, Interesante, tampoco menciona la última parte de la oración, ¿ok? Si miramos estos 7 puntos, la parte final, eh, porque tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos, eso no está en este bosquejo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no está la última parte? Y de repente, ¿por qué el chat, la inteligencia artificial, reconoce que en algunos manuscritos no está esa porción del texto, así que simplemente lo omite? Ahora, habiendo pedido a la inteligencia artificial que me prepare un sermón textual de ese pasaje, le pedí que me prepare un sermón expositivo.
Ok, cambié la palabra. Prepárame un sermón expositivo sobre Mateo 6, 9 al 13. ¿Y qué me arrojó? Exactamente el mismo sermón. Así que en ese formato de la inteligencia artificial parece que no distingue entre un sermón textual y un sermón expositivo. Y lo digo porque si tú pides un sermón expositivo y te puede arrojar un sermón textual, porque lo que este aquí es claramente un sermón textual, no es un sermón expositivo. ¿Ok? Así que habría que de repente afinar la pregunta o ver cómo la inteligencia artificial maneja estas distinciones técnicas dentro de la homilética. ¿Ok? Es un factor interesante. ¿Algún comentario sobre el sermón textual antes de avanzar? Eh, lo siento que solo saqué un ejemplo, de repente hubiera sido más interesante otros pasajes y ver qué hacía, ¿no? Eh, ¿qué tal hacemos? Vamos a ver si hacemos un ensayo ahora, ya vamos a ver si nos animamos a hacer un ensayo ahora, a ver. No he hecho esto antes, así que, a ver, espérenme un momento, a ver si funciona esto. Habla a ChatGPT. Sí, bueno, debería estar abierto, así que, ¿dónde está? Allá, a ver, probamos otra vez. Yo no estoy tan diestro en este asunto. Eh, ¿Será este aquí? Ah, ya. Ya, a ver, Ahí está. ¿pueden ver eso? ChatGPT. Puedo hacer. Ajá. Sí, Ya, sí. muy bien. A ver, alguien escoge un pasaje para un sermón textual. A ver, no digan Salmo 119, ¿no? Algo así, ya un pasaje corto. Busquen sus Biblias. Alguien, el primero que me dice, lo vamos a probar. Voy a poner aquí. Prepárame. Isaías 7, 10 al 20. Ya, un sermón textual sobre, Isaías 7, ya, Isaías 7, ya. ¿Qué 10 versículos? al 20. 10 al 20. 10 al 20. Ya, ahí está entonces. Prepárame. Vamos a hacerlo bien. Ya, un sermón textual. Vamos a ver qué pasa. Ya arranca el toque, ¿no es cierto? Sí, claro. El segundo lo hace todo. Así que te da el texto. Ujú. Vamos a ver que todo descargue. Después yo con tranquilidad lo leemos, ¿ya? Porque no voy a tratar de leerlo a la velocidad que lo está haciendo. Ya, les animo, busquen en sus Biblias ese pasaje, Isaías 7 del 10 al 20, para que puedan ustedes mismos comparar con lo que tenemos aquí. Ya terminó, pastor, ya. Ok, Isaías, En menos de 30 segundos ya está terminado el sermón. increíble, ¿no? Así que ahí te da el texto, ok. Jehová habló a Acaz, pide una señal, todo lo demás, ¿no? Espero que Sí. conocemos algo del texto. Vamos a leerlo entonces, ¿ya? Ujú. Introducción. ¿Qué Queridos pasajes, hermanos, pastor? Disculpa, pastor, ¿qué pasajes? ya, Isaías 7 del 10 al 20. Gracias, pastor. Hay que ¿Ok? leerlo. Perdón, no necesitamos leerlo. Eh, voy a leer lo que el sermón arroja, ¿ya? Queridos hermanos y hermanas, así que ya de frente, modo sermón. Nos reunimos hoy Pero para pentecostal creo que es este. que de repente Deb se lo reconoce como su sermón ahora. ¿No? No, Oye, este digo, es parece mío, Hermano que lo Centeno. subí hermanos algún día. pentecostales. Hermanos pentecostales. Ya, Ahí en la fuente va a aparecer de quién es el sermón. ya. Bueno, vamos a leerlo. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para sumergirnos en un pasaje profético del libro de Isaías, que revela la fidelidad y la promesa cumplida en nuestro Dios. En medio de la incertidumbre y el temor, Dios ofrece una señal extraordinaria, la promesa de Manuel, Dios con nosotros. Vamos a explorar juntos Isaías 7, del 10 al 20, y descubrir cómo esta señal antigua aún resuena con relevancia para nuestras vidas el día de hoy. Punto 1. La invitación de Dios a confiar, versículo 10 al 11. Acá se encuentra en un momento de crisis, enfrentando amenazas y tentaciones.
Dios en su gracia le invita a pedir una señal, a confiar en la intervención divina. Sin embargo, acá responde con incredulidad, negándose a buscar una señal de Dios. ¿Ok? Es el primer punto, la invitación de Dios. Segundo punto, la señal de Manuel. Ante la negativa de Acaz, Dios mismo ofrece una señal asombrosa. Una virgen concebirá y dará a luz Emmanuel, Dios con nosotros. Esta profecía, cumplida en el nacimiento de Jesucristo, revela la intervención divina para traer salvación y consuelo a la humanidad. Es segundo punto, la señal de Manuel. Tercer punto, el proceso de aprendizaje de Manuel. La referencia a manteca y miel señala un proceso de crecimiento y aprendizaje de Manuel. Mientras crece, discernirá entre lo malo y lo bueno. Esta verdad apunta a la encarnación de Jesús, quien vivió entre nosotros y experimentó las complejidades de la vida humana. Interesante, ¿ya? El proceso de aprendizaje de Manuel. Punto 4, el juicio venidero y la fidelidad de Dios. Isaías advierte sobre las consecuencias de la incredulidad y el alejamiento de Dios. El rey de Asiria será un instrumento de juicio. Sin embargo, la fidelidad de Dios prevalecerá y su promesa de Manuel perdurará. Conclusión. Queridos hermanos, en medio de nuestras propias crisis y desafíos, recordemos la fidelidad de nuestro Dios. La señal de Manuel no solo es un recordatorio de la promesa cumplida en Jesucristo, sino también una invitación continua a confiar en Dios en todas las circunstancias. Que podamos abrazar la esperanza y la seguridad que provienen de saber que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso de nuestro viaje de fe. Amén. Ok, hermanos, así que ahí tienen este sermón que sale en 30 segundos, ¿ya? Bastante bueno, no sé, bastante interesante, mejor que algunos pastores predican si preparan un par de horas. Así que, ahora, ahora, ¿qué hacemos con ese sermón, hermano? A ver, comentarios. Lo curioso es que, Serapio, lo curioso es que aquí si hay citas bíblicas y aparentemente muy bien elaboradas. Parece que lo ha hecho Don Eli. Uy, sí, no checamos la fuente, ¿no? A ver, ¿hay una fuente ahí? No vi la fuente. No, sería bueno ver la fuente, porque parece Don Eli. No va a ser Serapio quizás, ¿ya? Ahí no dice. No dice. O alguien nos puede ayudar a ver dónde encuentra la fuente. No está en la Creo parte que de arriba. dense Escriba de qué fuentes has tomado, con qué Habría que, fuentes has hecho la prédica. y habría En que, el mismo chat consulte qué fuentes, debe escribir qué fuentes has sí, usado para escribir el sermón. lo escribo Ajá. ahora aquí. Sí, qué ¿Qué, fuentes has usado, qué qué fuente fuentes has usado has usado para para escribir. elaborar Ujú. este sermón? ¿Se acordará cuál sermón es? Sí, tiene. Uy, interesante. No utilizar una fuente específica, dice. Ya. Mi Uy, respuesta se basa. En el conocimiento general que poseo. Mira, che, la inteligencia ya hasta, posee conocimiento hasta su última general. actualización en enero es humillante, 2022. humillante, humillante. Bueno, es bastante Coherencia antiguo Nada de también, actualización. ¿no? Más de un año de antigüedad. Ujú. También se basa en la habilidad para generar texto de manera coherente y contextualizada. Sí. Así que bastante humildad, ¿no es cierto? De la Pastor, máquina. mire la recomendación que hace al final a los líderes. Lo siento, a ver qué dice aquí. Con con la guía de líderes espirituales, estudios bíblicos y recursos confiables. Se recomienda que los sermones y enseñanzas bíblicas se preparen y se desarrollen con una cuidadosa consideración de las escrituras. Y cuando sea posible, con la guía de líderes espirituales, estudios bíblicos y recursos confiables. Así que, Eso sí parece enseñanza de este curso, pastor. bueno, a ver, ¿qué piensan de ese sermón? Bueno, es una frase, ¿no? Humillante para un ser humano que una máquina nos tenga que respetuosamente
pero una máquina tenga que hacer mejores cosas que un ser humano que tiene el, el soplo de vida, imagen y semejanza de Dios. Ya, ya. Humillante que una máquina nos tenga que recomendar y dar cosas, pautas más clarificadas, que como siempre hemos escuchado decir con hombres que muy bien trazan la palabra, tener sumo cuidado con cualquier barbarismo, pero Ya. que una máquina nos tenga que educar, honestamente humillante. ¿A dónde estamos llegando, no? Gracias, Sí, Sergio. ¿Alguien la más? ciencia está demasiado, pastor. Ha avanzado demasiado la ciencia. Ya. ¿Alguien puede hacer alguna apreciación crítica de ese sermón? Porque parece que Yo estamos pues, muy impresionados, pero hay sí. críticas que hacer. Ujú. Sí, de hecho, el sermón tan rápido, pues, y nos ponemos a pensar en qué momento ha guiado el Espíritu Santo para poder preparar este sermón, ¿no? Desarrollar una Interesante. nueva acápite de la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Cómo obra en la inteligencia artificial, en su soberanía para Ah, darnos un sermón. Eh, sí, bueno, ajá. es complicado, ¿no? Vamos a mirar el sermón otra vez, ¿ya? Porque hay cosas aquí para apreciar críticamente, ¿no es cierto? Eh, vamos más arriba, aquí está el sermón. Bueno, la invitación de Dios a confiar, eso me parece que está bien, ¿no es cierto? Eh, luego la señal de Manuel, ¿ok? Y dice, esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesucristo. Hasta ahí todo muy, digamos, evangélico. Ya. Pero ¿qué Ujú. hacemos con punto 3? ¿Qué El hacemos con proceso de punto 3? aprendizaje. Oh, ¿Qué está diciendo? Manteca y miedo. Tienen que mirar ustedes esos versículos, ¿no? Aquí lo que está pasando es que la máquina está interpretando en versículo 14 del Mesías, ¿no es cierto? Del Señor Jesús. ujú. Entonces, ahora quiere interpretar versículos 15 y 16 también del Mesías. Ahí comete un error garrafal la máquina, ¿ok? Porque cuando habla de manteca y miel, no se está refiriendo al Mesías. Claro, sino al hijo del profeta. Porque mire lo que está diciendo, el Mesías tendrá que crecer para aprender a discernir entre lo malo y lo bueno. ¿Dónde Ya, queda esa la parte, doctrina de la encarnación aquí? ya, nosotros no logramos mirar, hermano, la parte de acá, por eso es que No, no lo ven, no ven la pantalla. completo no se puede mirar. Sí, por eso no sabíamos qué decía el Mesías ahí. Ah, No, lo siento. ¿Porque es muy chico o qué pasa aquí? No, no, sí, sí. No lo sé. Yo Pablo sí lo veo trajo. toda la pantalla, Sí lo pasó. veo, sí lo veo, hermano, tales. Depende de la forma que están viendo la pantalla, quizás, no sé. Eh, Ya, ok. bueno, Ya, bueno. les leo, para que los que Ya. no pueden ver, les leo. Ujú, La referencia a manteca y miel, ya que el niño va a crecer, eh, va a alimentarse de manteca y miel, señala un proceso de crecimiento y aprendizaje de Manuel. Mientras ujú, crece, discernirá entre lo malo y lo bueno. A eso es preocupante, ¿ok? Obviamente el Mesías tuvo que crecer, tuvo que aprender cosas, pero esta distinción entre lo malo y lo bueno, que tuvo que aprender eso, eso me parece muy preocupante, teológicamente hablando, ujú, ¿ya? Esta verdad apunta a la encarnación de Jesús, quien vivió entre nosotros y experimentó la complejidad de la vida humana. Aquí el problema es que la máquina no maneja doble cumplimiento, no maneja sombra y realidad, a lo menos de una forma simple de manejar el texto, ¿ok? ujú, En punto 2, la señal de Manuel lo toma explícitamente y exclusivamente del Mesías. No ujú, presenta ninguna alternativa que podría haber un niño que nació de una mujer que es una sombra del Mesías. Ya no contempla nada de eso. Por lo tanto, en el tercer punto,
ya tiene que ser consecuente con el punto 2. Recordando que es una máquina simplemente procesando, no tiene nada del Espíritu Santo. Ujú. Así que Pastor, lo aplica al Mesías y tiene que ver cómo explica esto de manteca y miel y discernir entre el bien y el mal. Y da la impresión que el Mesías desde que nació no sabía distinguir entre el bien y el mal. Por su propia naturaleza no sabía. Y que tuvo que aprender. ¿Ya? Eso para mí es preocupante. Lo interesante es Ok. el cuarto punto, porque el cuarto punto dice el juicio venidero y la fidelidad de Dios. Ahora, de repente salta hacia atrás al contexto histórico de Isaías y dice, Isaías advierte las consecuencias de la incredulidad y el alejamiento de Dios. Pero incredulidad ¿en qué? ¿En el Mesías? En Acaz. Ya. El rey de Asiria es un instrumento de juicio. Sin embargo, la fidelidad de Dios prevalecerá y su promesa de Manuel perdurará. Pero aquí la máquina no maneja con la sofisticación hermenéutica necesaria para elaborar una buena homilética, porque la máquina ha accesado fuentes que eh, manejan el texto a veces eh, solamente de Jesús el Mesías y otras partes el contexto histórico, ¿ok? Y cualquier mensaje sobre ese pasaje tiene que unir las dos cosas y no presentar algo un poco contradictorio. No sé si me dejo entender, ¿ok? Eh, Pastor, me ponía a pensar, en el tiempo de duración de esos temas, porque si es que lo podemos a leer, ese tema no va a demorar más de 5 minutos, 8 minutos. Cómo lo condensa, ¿no? No sé si se puede decir, un sermón que dure tanto tiempo y lo alarga. Sería interesante ver cómo más podría profundizar en algunos puntos, ¿no? bueno, vamos Claro. a probar, Sí, tiene que ¿ya? ingresarle datos, puede poner ilustraciones, ejemplos, y lo hace la máquina. A ver, vamos a pastor, ¿sí? algo que también veo en el punto que estamos analizando, hay más, o sea, que la máquina busca no analizar pues el texto, ¿no? Sino información del texto. Ujú. Entonces, y la información que encuentra pone, y seguramente de ahí podemos ver la fuente que usa, y puede ser también, muchas veces puede usar hasta fuentes que no tengan una buena enseñanza, ¿no? Entonces, ahí también parece que es el 7 al detalle, 20, ¿no? 10 al 20, mano. Sí, 10 al 20. gracias. A ver, Para cada punto, ilustraciones para cada punto. Ujú. ok, así que estoy pidiendo a la máquina, prepárame un sermón textual sobre Isaías 7, 10 al 20, que dure 30 minutos y contenga ilustraciones para cada punto principal. ¿Ok? Vamos a ver qué hace ahora. Ahora algo pasó. No, parece que ahora se A ver, chocó. Ya no baje, puede. pastor. Baje, baje más. Ah, ya. Ah, Abajo está, mano. contesta, entender que la duración de un sermón puede variar según el ritmo y el estilo del predicador, así como las necesidades específicas de la congregación. Intentaré proporcionar un esquema para un sermón textual, etcétera, con puntos principales. Este es solo un esquema y lo puedes personalizar según tus necesidades y estilos. ¿Ok? Ah, interesante. Introducción, 5 minutos. Bienvenidas, saludos, breve explicación del contexto histórico, la situación de Acaz. Tú tienes que buscar eso. Presentación Ujú. del tema, confiar en la promesa de Dios en tiempo de incertidumbre. Ahora, primer punto, que durará 5 minutos,
la invitación de Dios a confiar, ¿ok? Entonces presenta lo mismo, la ilustración, un relato contemporáneo de alguien que luchó con confiar en Dios en medio de la adversidad. Bueno, no te dan una ilustración, te da una sugerencia de un tipo de ilustración que puedes usar. Así Hay que ya, no, pagar. tienes que trabajar tú, ¿ya? Punto 2 va a durar 7 minutos. ¿Cómo sabe Ya, de 5 a 7 minutos, no? ¿Cómo calcula sí. eso? A Bueno, estudiar milética. es el mismo punto, pero ahora la ilustración es comparación entre las expectativas de Acaz y la sorprendente forma en que Dios cumple sus promesas. ¿Cómo elaboras una ilustración de eso, no? Bueno, proceso de aprendizaje, 6 minutos. Ilustración, metáfora de la alimentación espiritual y el crecimiento a lo largo de la vida cristiana, ya que comes leche y miel y eso te va a ayudar a crecer para discernir el bien y el mal en tu vida personal. Y luego el punto final, 6 minutos, el juicio venidero. La ilustración, una historia bíblica o contemporánea que destaque la importancia de permanecer fiel a Dios. Luego la conclusión, 5 minutos, recapitulación de los puntos principales, aplicación práctica para la congregación, confiar en la promesa de Manuel, invitación a la oración y reflexión personal. Cierre 1 minuto, palabras finales de bendición, anuncio de eventos futuros o invitaciones. Si hubiera sido la alianza, hubiera sido una invitación a entregar su vida al Señor o algo así, ¿no? Para terminar el buen sermón aliancista. Termina diciendo, recuerda adaptar el sermón según la dinámica de tu congregación y tu propio estilo pastoral. Permite espacio para la conducción. Oh, miren esto, ¿eh? Qué interesante. Permite espacio para la conducción del Espíritu Santo durante el mensaje. Wow, qué interesante eso, ¿eh? Señor está hablando, pastor, ¿eh? Ya, dijo el pastor Serapi, ya, si no escuchamos a las buenas, nos hablará por máquinas. ¿Ya? O sea, El que así profeta estamos, ¿no? decía, si no me escuchan a los profetas, les voy a enviar niños para guiarles. Ahora son máquinas para guiarnos. Interesante. Bueno, Así qué estamos. interesante, ¿no? ¿A dónde estamos llegando? Pastor, ¿Comentarios? yo vi que un hermano colocó eso, pero claro, él paga, ¿no? Una mensualidad. En 30 segundos le hizo Primera de Juan, capítulo 3 del 1 al 5 creo. Más o menos unas 4 páginas, pero todo con ilustraciones, todo bien desarrollado, todo. Es interesante. Ya, claro, esto es el gratis, es el gancho para Sí, luego buscar más, ¿no? sí. Esa es la experiencia de Denzel, creo. Mejor no averiguamos demasiado, ¿eh? Pastor, buenas noches. Hola, José. Buenas noches. Sí, con respecto al bosquejo, pastor, un bosquejo es un resumen, menos que un resumen, creo, ¿no? No es ni siquiera una prédica semi-desarrollada, ¿no? Yo lo puedo tener mi bosquejo en media página y yo puedo predicar 1 hora. ¿Por qué? Porque yo lo he condensado. Entonces, yo sé cómo desarrollar cada punto porque lo he estudiado. Si la máquina me da ese bosquejo, yo no, lo termino en 1 minuto, Ya, porque la exactamente. máquina me lo ha condensado, no yo. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, un bosquejo yo lo puedo tener de media página y predico 1 hora, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que lo he condensado y cuando estoy desarrollando cada punto, yo sé cómo me voy a desplayar en cada punto. Pero si la máquina lo hizo, no, ya ahí sí no puedo ahí, ¿no? Ya. Lo otro es, lo que vemos es un programa, ¿no? Es un programa, ¿no? Un programa que coge los libros que se le ha alimentado, que si los libros son de teólogos conservadores, nos va a dar un buen bosquejo o una prédica semi-desarrollada muy buena, ¿no? Pero si los libros con los cuales se les ha alimentado son de teólogos liberales, obviamente vamos a sufrir ahí, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo cuando era niño, lo vi jugando ajedrez con la máquina y le estaba ganando a la máquina. Y yo le dije, hijo, ¿que le estás ganando? Sí, papá. Digo, ¿cómo lo haces? Porque ¿quién va a ganar a la máquina? Y él lo que hacía es cada vez que la máquina le ganaba, retrocedía. Entonces ya no hacía el movimiento porque la máquina le iba a hacer perder, ¿no? Entonces cualquiera sí le ganaba a la máquina, ¿no? Así se aprende a jugar también, ¿no? Así se aprende Interesante a eso. jugar, sí, sí.
Pero Un- eso es, Igual, pastor, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, es un programa, ¿no? Que coge lo que ha sido alimentado, ¿no? ya. Pero yo he visto, pastor, personas que están capacitando y porque se han alimentado o han tomado, han armado un sermón y de pronto alguien le hace una pregunta de lo que él está repitiendo solamente sin entenderlo. Le hacen una pregunta y lo descuadran, no sabe qué responder, ¿no? Ahí está el problema. O sea, yo puedo tomar de libros, armar un bosquejo y si no entiendo, pero yo lo pongo ahí porque me vino, es igual, ¿no? Si me da la máquina o lo copio de un autor un pensamiento sin entenderlo bien, voy a tener el mismo problema. Ya. Eso quería compartir, pastor. Gracias, José. Gracias. Muy interesante esas apreciaciones. Roberto, tú que dominas esto de la inteligencia artificial, explícame algo. Estos bosquejos nos salen muy evangélicos. Es que la máquina sabe, porque está trabajando en mi computadora, tiene acceso a quién yo soy y por lo tanto me guía a lo que yo uso. Y si yo hubiera sido un liberal, me daría un sermón totalmente diferente. Bueno, en realidad, inicialmente es un modelo que ya ha sido entrenado. Entonces, probablemente las muestras que han obtenido, lo más seguro es que han sido de Estados Unidos y por eso es que la mayoría de temas son de quizás del corte evangélico. O sea, todas las predicaciones, o sea, los datos con que han entrenado, probablemente la mayoría ha sido de Estados Unidos y en inglés, ¿no? Entonces, por eso tiene más contexto evangélico, lo más probable. Ahora, Sí, pero no tiene que ver con el usuario, a diferencia de otros métodos, este no tiene que ver mucho con el usuario, sino con el modelo que ya ha sido entrenado. Sí. eso me lleva a una gran preocupación. Nos proyectamos de aquí a 10, 15 años. Una situación en la cual una gran cantidad de pastores evangélicos ya están usando la inteligencia artificial. Y en ese momento, alguien decide reprogramar toda la inteligencia para que sea pensamiento liberal, pensamiento de las Naciones Unidas, su interpretación del texto bíblico. ¿Qué va a pasar en ese momento? va a ser muy trágico eso. Wow, no había pensado en eso, ¿no? Quizás sería interesante preguntarle qué opina o que haga una prédica sobre los mensajes que hablan en contra de la homosexualidad, ¿no? Porque como también tiene filtros para que no hable mensajes de odio, entre comillas, sería interesante ver cómo reacciona, ¿no? Bueno, hermanos, ya les doy. Sí, Wilmer. Sí, yo creo que usted, no sé si su pregunta apuntaba a ello. Bueno, pues, hace unos pocos meses he sido padre y con mi esposa conversamos, por ejemplo, ya de cosas de bebés, de pañales, estimulación, y a veces ni lo buscamos, ¿no? Y comienzan a aparecer los anuncios en nuestro celular y todo, ¿no? Ujú. Entonces, Nos escuchan. creemos que las aplicaciones y más no sé si escuchan o ven, pero ya van apuntando a lo que nosotros incluso conversamos y hemos escrito en la computadora, ¿eh? Y no sé si por ahí va su punto, pastor. Quizás ha visto un poquito, ¿no? A través de sus quizás redes y más a lo que usted apunta, a lo que usted enseña, a lo que usted predica o lo que usted busca también. Y quizás a eso también está apuntando la IA para responderle. No sé si por ahí creo que iba. Yo también sería mi pregunta, ¿no? Si ellos ven nuestro perfil o algo para respondernos. Sí, o sea, eso sí ocurre, pero no en el caso de ChatGPT. O sea, sí ocurre, sí más o menos lee tus mensajes, todo eso y te recomienda según tu perfil de usuario, pero en el caso de Correcto. ChatGPT es otro funcionamiento, es diferente. Ajá, Es ajá. diferente. Pero sí, o sea, los celulares sí recolectan todos sus datos y según eso te ofrecen productos y demás. Pero hasta el momento, ChatGPT es según el conjunto de datos que ya ha sido entrenado, ¿no? Entonces, eso no se está actualizando continuamente, sino va a atender. Lo que sí va a diferenciar es de la forma como tú le consultas, quizás, ¿no? Sí, sí. De la forma, eso sí puede haber variaciones. Eso, Si vamos a tú llegar lo a ese punto en un tomas. momento, de cómo hacemos preguntas más sofisticadas. Pero, Jonathan, quería decir algo. Sí, justo a ese punto estaba yendo, ¿no? Porque creo que mucho de lo que vamos a recibir en el sermón tiene que ver con la forma como planteamos la pregunta, ¿no? Porque yo puedo decir, quiero que haga un sermón de este tipo,
Y quiero que tomes en cuenta estos predicadores conservadores, pueden ser presbiterianos, pueden ser bautistas, pueden ser, o quiero que tomes de Ligonier, por ejemplo, la página de Ligonier, quiero que tomes de estos artículos, y quiero que lo hagas de este tipo de sermón, y va a ser un sermón bastante, hasta puedo decir, y quiero que cites a los puritanos, y quiero frases de ellos, entonces va a salir un sermón bastante conservador y bastante, a parecer bueno, pero obviamente sabemos que no va a tener inspiración del Espíritu Santo, no vamos a el Espíritu Santo no va a estar para nada ahí, pero va a parecer que es muy, muy, muy enfocado en la palabra, ¿no? Muy interesante. Yo no descarto la posibilidad de que el Espíritu Santo use la inteligencia artificial para la conversión de pastores, que podía producir un sermón evangélico y que el mismo pastor predicando de repente se convierte, ¿no? Eh, Porque al final está usando la palabra de Dios. El Espíritu Santo es soberano, ¿no? Y vamos a encontrar cosas bien raras pasar en el futuro, ¿ok? Bueno, vamos a continuar, hermanos, ya, porque tenemos mucho que hacer todavía. Eh, Así que avancemos con... ahora quiero pasar al asunto del sermón expositivo, ¿ok? Hemos visto hasta ahora el sermón temático y el sermón textual. Ahora, ¿cuál es el desafío para nosotros de preparar un sermón expositivo profético? Primero, meditemos en la metodología. Como ya se ha dicho antes al comienzo, un sermón expositivo hay que escoger el tema, ¿no es cierto? En un pasaje bíblico es probable que haya varios temas sobre los cuales uno podría predicar. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que nosotros solemos hacer cuando estamos elaborando un sermón expositivo? Aquí me parece dos preguntas muy comunes. Pregunta número 1. ¿Cuál es el tema que me gustaría predicar sobre este pasaje? ¿Ya? Ese es muy normal, ¿no es cierto? Estás estudiando el pasaje y meditando y ves un tema de, wow, qué interesante este tema, ¿no? Y ya voy a predicar esto porque me gusta a mí, me interesó a mí el tema. Otra pregunta podría ser, ¿qué tema será más fácil predicar de este pasaje? Más fácil, porque de repente puedes ver que hay 3 o 4 temas en ese pasaje, algunos son muy interesantes, pero te das cuenta, un tema hay más material. Si hay más material, va a ser más fácil predicar sobre ese tema. Yo creo que muchos predicadores son influenciados por esas dos preguntas, ¿ok? Pero si queremos predicar proféticamente, tenemos que plantear otras preguntas diferentes. ¿Y cuáles son las preguntas que hay que plantear para un sermón expositivo profético? Pregunta número 1. ¿Cuál es el tema que esta congregación donde voy a predicar necesita escuchar? ¿Ya? Pueden ver que la pregunta es muy diferente a las dos anteriores. Ahora estoy preguntando, ¿cuál es el tema que esta congregación necesita escuchar? No te interesa qué te gusta a ti o qué es más fácil predicar, sino al leer el pasaje te das cuenta, wow, este tema muy importante para esta iglesia. Eso ya te va llevando a un sermón profético, porque quieres llevar la palabra de Dios específicamente a esa congregación. No es un sermón general sobre algún tema que te interesa, estás queriendo ser el portavoz de la palabra para esa congregación. Segunda pregunta, ¿cuál es el tema que el Señor quiere presentar a esta congregación? Eso es más complicado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema que el Señor quiere presentar a esta congregación? Ahora, si tú logras identificar ese tema, estás por un excelente camino de que sea un mensaje profético. Si Dios te ha puesto en tu corazón el tema que Él quiere hablar y tú llevas eso a la iglesia, estarás en un buen camino a un sermón profético.
que obviamente es lo que todos queremos hacer, ¿no es cierto? Ese es lo ideal en la predicación. Ahora, yo planteé una pregunta a la inteligencia artificial, ¿ok? Bueno, antes vamos a conversar un poquito con ustedes, ¿ya? Hermano, yo les pedí leer Juan 2, del 1 al 12, para pensar en algunos temas en ese pasaje, ¿ok? Ajá. Así que vamos a compartir ahora algunas ideas de temas principales en Juan 2, el 1 al 12, el Señor convirtiendo agua en vino en la boda de Caná. A ver, ¿quién ha hecho su trabajo y quiere compartir lo que investigó o lo que meditó? Algunas ideas, no tiene que ser completo, solo algunas ideas sueltas quizás, de temas interesantes, importantes en ese pasaje. Bueno, lo que veo aquí en Juan es pensando en el propósito por la cual él escribe, ¿no? En Juan 20, 30 al 31, él dice que escribe estas cosas para que sus oyentes crean, ¿no? Ya, Eso es lo que dice Juan. Ahora, cuando comienza el capítulo 1, prácticamente él está hablando acerca de, bueno, de la divinidad de Cristo, ujú, ¿no? Y como que refuerza, si podemos decirlo así, esa divinidad con el primer milagro que describe. ok, muy bien. Y todos estos Eh, milagros que él describe es para que crean ujú, que Cristo es Dios, ¿no? Que Jesús es Dios. muy bien, gracias, Demser. Otro tema en el pasaje, porque hay muchos temas, ¿no es cierto? Ujú. Pastor, Sí, este, yo veo en el pasaje Jesús, su familia y sus discípulos. Me parece que es un punto clave donde Jesús poco a poco se va desligando de su familia para conectarse con sus discípulos. Pero esta frase, esta palabra que dice, y manifestó su gloria y creyeron en él, no está hablando de su mamá o sus hermanos que estaban ahí, sino de sus discípulos, ¿no? ujú, Y luego van a Capernaum, pero ya al poco tiempo parece que se distancia de la familia y dedica tiempo a lo que es sus discípulos, ¿no? Pero yo veo eso, en un punto donde va ocurriendo la separación de la familia y va manifestando su gloria, pero no dice que la familia cree en él, ¿no? Sino dice que los discípulos creen en él, ¿no? Eso ya, es cuando manifiesta su gloria. Eso quería compartir con ya, ustedes. gracias, Ujú. José. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una persona más? Sí, A ver, pastor, pastor, quiero compartir. A ver, adelante, Pato pastor Walter, Walter. adelante. Este, cuando Juan nos está hablando, parece que nos habla como Génesis, en el principio, ¿no? Ujú, Y también dice Juan en el principio. Entonces, ahí podemos ver algo importante y fundamental, que en el principio Dios creó la familia, ujú, ¿no? Jesús está ahora en un ambiente de familia donde hay una boda y veo que la presencia de Jesús es algo fundamental e importante en la vida de la familia. Eso sería un punto importante para mí. gracias, Pastor. Muy bien. Wilmer, ¿iba a decir algo? Sí, a mí cuando leo siempre saltan algunas cosas a mi vista, a mi corazón. Cuando el Señor dice, aún no ha llegado mi hora, Ujú, habla de un tiempo kairos, ¿no? Un ya, tiempo, el tiempo de Dios, ¿no? Podría ser un punto importante que también quizás. ujú. Sí, gracias, sí, eso es muy importante ahí. Bueno, vamos a ver qué dice la inteligencia artificial, ¿ya? Cuando hacemos esa pregunta, eh, preguntando cuáles son los temas principales. La primera respuesta que recibí fue tres temas principales: la transformación del agua en vino, la obediencia a la madre de Jesús y la manifestación de la gloria de Jesús. En resumen, el pasaje nos presenta un momento significativo, el ministerio de Jesús, donde su poder, obediencia y gloria se manifiestan de manera tangible en una boda de Caná.
Así que hay una respuesta muy, muy simple, ¿no es cierto? Con una pregunta también bastante simple, ¿cuáles son los temas principales de Juan? Ahora, em, antes de avanzar, quiero compartir con ustedes algo que noté de la inteligencia artificial. Vamos a volver a la inteligencia artificial y vamos a hacerle preguntas otra vez. Así vamos al chat GTV. Ok. Ahora, vamos a hacer esta pregunta un poco más específica. Eh, ¿Cuáles son los 5 temas principales de Juan 2, 1 al 12? ¿Ok? Así que ahí estoy especificando que quiero 5 puntos principales, ¿ya? Vamos a ver qué dice. Y aquí van apareciendo, punto 1, la transformación de agua en vino. Bueno, vamos a dejar que avance y luego lo hace más rápido y yo puedo leer, así que es una preocupación. A ver, ya. 5 puntos principales. La transformación de agua en vino, la manifestación de la gloria de Cristo, la participación de María, la buena calidad de vino y el primer signo y revelación de la misión de Jesús. ¿Ok? Así que hay 5 puntos. Ahora vamos a ver qué pasa si hago esta pregunta. ¿Cuáles son los 7 puntos principales? De Juan 2, 1 al 12. ¿Ya? Ahora vamos de 5 a 7. A ver qué pasa aquí ahora. Vamos a ir bajando. Aquí están. Así que ahora 7 puntos, las bodas de Caná, la escasez de vino, la intervención de María, la transformación de agua en vino, la reacción del maestro de ceremonias y el primer signo y revelación de la gloria de Jesús, la manifestación de la misión de Jesús. Ahora, noten que hay textos ahora para cada sección, así que ahora es un sermón textual, ¿no es cierto? Es un sermón textual. Yo pedí temas, pero me arrojó un sermón textual. Versículos 1 a 2, versículo 3, luego versículo 3 al 5, versículos 6 al 10, versículos 9 y 10, versículo 11 y versículos 11 y 12. A ver, ¿podemos ampliar un poco más? ¿Cuáles son los 9 puntos principales? Puntos principales de Juan 2, 1 al 12. 9 puntos. Ahora, ¿qué responde? Ya tiene que recordar lo que vino antes, ¿no es cierto? La invitación a las bodas. 2, escasez de vino. 3, intervención de María. 6 tinajas de agua. Ahí aparece un tema nuevo, ¿no? Sí. 6 tinajas de agua. Luego, transformación del agua en vino, la reacción del maestro de ceremonia, primer milagro de Jesús, revelación de la gloria de Jesús y el fortalecimiento de la fe de los discípulos. Así que tú puedes hacer más preguntas y la máquina va respondiendo lo que tú quieres, ¿ya? Así que uno se da cuenta cuán sofisticada es esta inteligencia artificial y obviamente, y ya me imagino muchos de ustedes están pensando, este es muy interesante, ¿no? Para preparar mis sermones. Ya con esto empiezo y ya tengo el bojejo y lo voy desarrollando y ampliando un poco más, ¿ok? Lo digo solo porque es muy cautivador, me parece, ¿no? Yo no me interesa mucho la inteligencia artificial, pero me está empezando a fascinar. Y si a mí, con mi edad, me fascina, ¿te imaginas un pastor de 25 años, 30 años, con todo su ministerio por delante? Dice, wow, aquí, ¿para qué estudiar? ¿No? Aquí tengo toda la información a mi mano, ¿ok? Así que aquí, hermanos, tenemos una herramienta que puede ser útil, pero una herramienta que puede ser una trampa también, dependiendo cómo respondemos a estas herramientas que están apareciendo, ¿no? Pero que es innegable.
que esto va a impactar radicalmente las iglesias, creo, ¿ya? Y vamos a encontrar muchísimos pastores. Temo que quizá una mayoría de pastores, ya, ¿para qué comprar libros? ¿Para qué comprar comentarios y estudiar si en un minuto ya tengo el bosquejo? Así que con eso voy al púlpito y el Espíritu Santo me da el resto para en ese momento predicar. Eso es una tentación, me parece, ¿no? Para Pastor, hoy en día. Sí, Oswald. bueno, le paso la pregunta. He tenido una conversación esta semana con algunos hermanos y le paso a usted la pregunta que me hacían y bueno, conversando y me dicen, ¿por qué no pensar que Dios está usando la inteligencia artificial para para la predicación en la iglesia? Me decían, ¿no? Le pasa a usted, ¿qué cree en esa pregunta? Bueno, lo que hemos visto ahora y lo que dijo el pastor Serapio, es obvio que esta máquina prepara mejores sermones que el predicador promedio. ¿Ya? Porque si yo diera estudiante, a ver, prepárame un sermón expositivo de Juan, capítulo 2 del 1 al 12, vaya a ver qué cosa van a sacar, ¿no? Pero esta máquina en menos de un minuto saca eh, aparentemente buenos sermones. Sí, Roberto. Sí, si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, ha sido entrenado con un conjunto de datos, ¿no? Sin embargo, después los resultados han sido calificados de cuáles son buenos y cuáles son malos, ¿no? Por ejemplo, yo he estado preguntándole sobre Levítico 18:22, que habla acerca de la homosexualidad específicamente y, o sea, da una posición mucho más progresista, ¿no? Y a pesar que yo especifico considerando que es pecado, ¿no? La Ya, homosexualidad es pecado. De igual forma, o sea, no, es rehúsa. muy, sí, 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 sí. Es Ya, porque, o sea, tiene ciertos límites, ¿no? Ciertos límites, por eso hay que tener cuidado porque, este, si bien es cierto, ha sido entrenado, pero las respuestas también han sido delimitadas también, ¿no? Entonces, mm, a futuro, como usted también decía, puede representar un peligro, ¿no? Porque puede representar las ideas de los creadores. Ahora, el que ha sido el fundador de ChatGPT, que es Sam Altman, algo así. Él es, por ejemplo, él es homosexual, ¿no? Declaradamente, ¿no? Entonces, definitivamente su creación no va a ir en contra también de su de su posición postura, progresista, ¿no? claro, sí, Sí. sí. Bueno, hermanos, Eh, estamos Don Eli, un ratito. presenciando una ingeniería social, ¿no? Ajá. Porque esto va a afectar directamente la forma de pensar de toda la raza humana. Sí, Serapio. Quizás un poco uniéndome a Oswald, solamente como referencias. Yo pues tenía 17 años, 16 años más o menos. Llegué a la cuadra 23 de la Avenida Arequipa y el pastor ahí anuncia, ¿no? Agradecemos al hermano tal porque nos ha obsequiado una de sus computadoras de la empresa y así que ahora todos vamos a lo que se llama, ahora vamos a poner en orden la membresía de la iglesia, ¿no? Ujú. Yo estaba sentado siempre en la parte, en el mezanine, y cuando el pastor mencionó de la bendición, claro está que ya tenemos una computadora en la iglesia, llamémoslo así, los quedados, ¿no? Nosotros, para entenderme yo. Y se escuchó un murmullo, ¡ah! ¿Cómo? ¡Ah! El pecado entró esta miseria entró a la iglesia, ¿no? Es la clásica, ¿no? La clásica. Ya, Entonces, en el caso de Oswald, algo, ya, yo quiero ser un defensor y note que yo no tengo nada que ver con pero ya. Pero dice la ciencia aumentará, dice la palabra, ¿no? ya, Pero sí, también sí. a la vez no podemos negar que los que hemos estudiado maestría en la FATELA nos ha servido muchísimo, digamos, para poder las tareas, envío a través de los correos que porque antes, hasta para enamorar es fácil, ¿no? Hasta para enamorar, porque usted ahora, antes, se acordará usted de Don Eli, bueno, usted todavía creo que es más chiquillo que yo, pero en nuestros tiempos, por ejemplo, para enamorar, usted esperaba, enviaba una carta a la enamorada, 20 días para que llegue y Ya, 20 días para que te responda. sí. Pero ahora Pero ya que no, ya no. pues.
Ahora solamente con un WhatsAppazo ya, listo, Dos se acabó el segundos. asunto. ¿Dónde estás? Y incluso te siguen dónde estás. Te Entonces, controlan. ahora es bien controlado. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, puede ser favorable? Ahora, yo tengo aquí mi congregación también personas muy entendidos como Roberto, como a Wilmer. Ellos me dicen, pastor, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que usarlo bien. Naturalmente, usted sabe que las infidelidades ahora han aumentado enormemente a través del famoso WhatsApp, a través del Facebook y tantas cosas, ¿no? Todos sabemos eso, que el pecado aumentará. Pero también si lo usamos de alguna manera, decimos siempre, si lo usamos bien, si lo usamos bien. La gran pregunta es, ¿lo usaremos bien con tantos datos estadísticos que tenemos de la pastoral, de la iglesia, del maltrato a la mujer en los templos evangélicos cristianos, del maltrato pastoral a las ovejas, de las estadísticas de Gayud, que no es nada fácil, ¿eh? Que no es nada, no es nada suavecito? Entonces, bueno, ahí, a mi entender, con el respeto que debemos tenernos entre nosotros, cada uno, con lo que yo digo, ¿no? Cada uno será responsable de sus actos. El WhatsApp, como lo usas, el celular, como lo usas, las páginas pornográficas, creo que ahora ya los datos son lamentables, pero tristes, están a un clic y ya está. Hoy día estaba con mi amigo Walter Guainillo y estábamos viendo hacer unas cositas y le digo, oye, mira, pero mira, y mira lo que me llega el teléfono, que tiene que ver mi teléfono con personas desnudas. Pero justamente, ahora, felizmente estaba con un hombre, con Walter. Imagina que hubiera sido cuando entrego mi teléfono para que tengan que preparar el link para el sermón que voy a llenar. Y la hermana que me está ayudando ahí en el sonido ve que en mi teléfono aparece eso. Este pastor es un morboso. Entonces, cada uno es responsable de sus actos. A mi entender, hemos llegado a eso. Sí, sí, sí. Y Dios viene a buscar a su iglesia, pues, ¿no? El asunto es que estas tecnologías tienen, Dios lo puede usar para bien y la iglesia tiene que santificarlo, pero Satanás lo está usando para mal, ¿no? Entonces, el aumento de lo que se llama la generación TikTok ahora, que los que trabajan con adolescentes y jóvenes saben que no puedes hablar por más de 5 minutos porque si no ya se desconcentran por completo. O sea, la tecnología ha llevado a una eh, pobreza mental increíble, ¿no? Y la gente hoy en día ya no piensa. Y tú tratas de llevarle a pensar un proceso de pensamiento y no pueden seguirte porque eh, todo está servido sobre el plato, ¿no? No tiene que hacer ningún esfuerzo. Y creo que un peligro de la inteligencia artificial es que va a complementar ese proceso de un descenso en la habilidad analítica de pastores y predicadores en el futuro, que ellos mismos no sabrán cómo pensar y dependerán de la inteligencia artificial para pensar. Y eso va a ser un gran peligro porque la inteligencia artificial, como dice Robert, manipulada por personas anticristianas, van a llevar a la iglesia a tener pensamientos anticristianos, sin darse cuenta quizás, ¿no? Y eso es una bomba de tiempo. Pero como dice Serapio, ya estamos en los últimos tiempos, así que el propósito de este curso era simplemente alertarnos al peligro y qué medidas tenemos que tomar para evitar ser jalado por esto en tal manera que va a afectar nuestro ministerio. Como se ha dicho, cada uno es responsable por sus acciones. Pero permítame avanzar un poco más con la clase por el tiempo. Ya, pero yo pienso, pastor, Sí. Algo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando lo que hemos sido profesores, cuando queremos que un alumno aprenda, eh, no de frente le hacemos que use la calculadora, ¿no? Por ejemplo, si se trata de matemáticas, algunas operaciones matemáticas. Les enseñamos las partes básicas, fundamental, para que él mismo aprenda, para que ponga en funcionamiento su inteligencia, su mente, y después pueden usar máquinas, ¿no? Ya. Porque eso va a ser muy peligroso, ¿no? Que estudiantes, por ejemplo, del seminario usen inteligencia artificial. A mi hijo, por ejemplo, lo prohíben aquí en Estados Unidos. No puede usar inteligencia artificial Ya. para hacer sus trabajos, ¿no?
Entonces, mientras que tú eres estudiante, tienes que evitar de usar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no, te vas a mal acostumbrar. ¿Y cómo sabes tú si lo que te está diciendo te Sí, está es dando de cierto. repente gato, gato por liebre, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Ya, gracias, Mr. Avancemos entonces un poco más. Le planteé esta pregunta a la inteligencia artificial. Prepárame un sermón sobre la manifestación de la gloria de Jesús. Ya tomando eso como un tema, en Juan 2, 1 al 12, la manifestación de la gloria de Jesús. Me dio el título, El vino de la gracia, la manifestación de la gloria de Jesús. Quizás accesando un sermón que ya encontró por ahí. Ujú. Contexto, Jesús y sus discípulos asisten a una boda en Cana de Galilea. Propósito, explorar cómo este milagro revela la gloria de Jesús y su significado para nosotros hoy. Punto 1, el milagro en Cana de Galilea. El problema, se agota el vino. La intervención de María, la respuesta de Jesús, la obediencia de los sirvientes y el resultado, el agua se convierte en vino. Punto 2, el significado y el simbolismo. El vino como símbolo de alegría y abundancia. La gracia de Jesús. El vino nuevo simboliza la gracia que Jesús trae. La gloria de Jesús revelada. Este es el primer milagro público. Jesús manifiesta su gloria en Caná. El mejor vino al final. Jesús trae lo mejor al final. Cambio de agua a vino, transformación y redención. La fe de los discípulos, el resultado del milagro. Nuestra fe hoy, la manifestación de la gloria de Jesús, nos lleva a creer en Él. Y verán que uno bien podía meditar en cada uno de esos puntos, ¿no? Y ampliarlo y sacar cosas para poder predicar. Luego, aplicación personal. ¿Dónde necesitamos el vino de la gracia? En primer lugar, en nuestras carencias. Y en segundo lugar, en nuestras vidas rutinarias. Ahí necesitamos el vino de la gracia. ¿Cómo respondemos a ese vino de la gracia? Creer en Jesús. Y luego compartir la buena noticia. Compartimos el vino de la gracia con otros. Así que me parece, obviamente la máquina está usando estudios o prédicas que otros han hecho y lo está eh, presentando en esta manera, que me parece interesante. Conclusión, el vino de la gracia, Jesús sigue transformando vidas hoy. La gloria de Jesús revelada en Caná y disponible para nosotros. Y una invitación, ahora casi la aplicación, ¿no es cierto? ¿Necesitas el vino de la gracia en tu vida? Jesús está aquí para ti. Ya esa es lanzas el llamado y que este mensaje nos recuerde la gracia abundante de Jesús, nos inspire a compartir su amor con otros. Así que interesante, ¿no? Este sermón que arroja la inteligencia artificial. Es un sermón eh, interesante con este tema de la revelación de la gloria de Jesús. Pero quiero, eh, bueno, voy a dejar el análisis a un lado, lo pueden ver ustedes después, porque aquí he hecho una lista rápida de algunos de los temas en Juan 2, 1 al 12, para que comparo lo que yo he analizado con lo que la máquina ha analizado. Yo veo aquí, en primer lugar, necesidades surgen en nuestras vidas. Ahí hay un tema. 2, el Señor suple nuestras necesidades. 3, el Señor responde al pedido de María. 4, tema, el poder del Señor. 5 tema, la generosidad del Señor. 4 tema, el tiempo kairos del Señor. Otro tema, el Señor convierte tristeza en alegría. Otro tema, la gracia de Cristo es superior a la ley de Moisés. Otro tema, la revelación de quién es Cristo. La manifestación de la gloria de Dios, la fe de los discípulos
el conocimiento de Cristo. Así que, ¿a dónde voy, hermanos? Es que este pasaje tiene una tremenda riqueza de una variedad de temas que si uno va a predicar un sermón expositivo, va a tener que seleccionar de estos temas uno para predicar. Ahora, aquí viene la pregunta importante, hermanos, ¿ya? Una vez que hemos escogido el tema, cualquier tema que hayas escogido tú, tenemos que responder al desafío de cómo desglosarlo, cómo desarrollarlo. Eso exige dos cosas. Número uno, estudiar en detalle el texto exegéticamente. Ahí está nuestra gran responsabilidad. Cualquier tema que has escogido, tienes que estudiar en detalle el texto exegéticamente. Y luego tienes que ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Ahora, digamos, escojamos uno de estos temas. Yo voy a escoger el segundo de esa lista. El Señor suple nuestras necesidades, ¿ya? Yo voy a predicar sobre este tema, el Señor suple nuestras necesidades. Ahora, para elaborar el mensaje, voy a tener que volver a estudiar el pasaje desde esa perspectiva, dejando a un lado los demás temas. Ahora, ¿qué vamos a notar para hacer ese análisis? Bueno, estos son los pensamientos que vinieron a mi mente. Primero, la naturaleza de la necesidad. ¿Cuál fue el contexto en que se dio esta necesidad? Bueno, fue un matrimonio. Ahora hay que pensar en el primer siglo, ¿cuál es el papel del vino en un matrimonio judío? ¿Y cuál es el equivalente en nuestros tiempos? Luego tenemos el tema tenemos que investigar la causa de la necesidad. ¿Por qué faltó vino? ¿Fue irresponsabilidad? ¿Que simplemente no provieron suficiente? ¿Algún imprevisto ocurrió? Y luego hay que pensar, ¿qué causa nuestras necesidades más sentidas? ¿Somos irresponsables? ¿Por eso surge una necesidad? ¿O algún imprevisto surge? Luego viene el descubrimiento de la necesidad. ¿Cómo se enteró el Señor de la necesidad? En este caso, María le contó. Pero nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de nuestra necesidad? Luego vemos el deseo del Señor de suplir la necesidad. También la generosidad con la que suple la necesidad. ¿Cuánta agua convirtió en vino? También la calidad de lo que suplió. ¿Cuál fue la reacción del encargado de la fiesta cuando probó el vino? El momento en que se suplió la necesidad fue cuando ya se había acabado el vino. El impacto de suplir la necesidad en los comensales, en los discípulos, ¿qué impacto tuvo? Y luego lo que la acción de Cristo reveló al suplir esa necesidad, ¿qué reveló Cristo de sí mismo? Ahora, estas preguntas son para investigar el pasaje. Y obviamente, pensando en un sermón, tenemos que empezar a pensar qué voy a usar de todo este material para predicar. El domingo me toque hacerlo. Ahora, aquí entra el aspecto profético. Quiero que preste mucha atención a esta parte porque es la parte más importante. Tenemos que relacionar estos temas de la necesidad en las bodas de Caná con las necesidades de la congregación. Porque si no relacionamos esas cosas, terminamos predicando un sermón irrelevante. Los hermanos no les interesa por qué faltó vino a una boda hace 2000 años. No le interesa para nada. El predicador tiene que vincular el tema con las necesidades de la congregación. Así que el pastor tiene que preguntarse cuáles son las necesidades de los miembros de la iglesia. Y obviamente es un tema muy grande.
¿Cuál es la necesidad de los adolescentes, de los jóvenes, los recién casados, los matrimonios, los jubilados? Y uno podía multiplicar ejemplos. Y todo el tiempo que vamos pensando en eso, tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, porque Él sabrá las necesidades de la iglesia. Y Él quiere guiarnos como predicadores para que a través de nosotros el Espíritu Santo hable a esas personas con esas necesidades sentidas. Ahora, entenderán a la luz de los ejercicios que hemos hecho. Aquí la inteligencia artificial no nos va a ayudar en nada, creo. Esto tú lo tienes que hacer delante del Señor. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un ejercicio final aquí, ya con la inteligencia artificial. Ok, vamos a, prepárame un sermón sobre la falta de vino en Juan 2, 1 al 12, para predicar en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Covicorti, Trujillo. A ver, ¿cómo me va a ayudar la inteligencia artificial para eso? Prepárame un sermón sobre la falta de vino en Juan 2, 1 al 12 para predicar en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Covicorti, Trujillo. De repente va a tomar su sermón, hermano. A ver, aquí está, de la escasez a la abundancia, el milagro de Caná. Querida comunidad de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Covicorti, me alegra estar con ustedes hoy para explorar un pasaje lleno de significado y enseñanzas poderosas. Abran sus Biblias en Juan 2, 1 al 12, donde encontramos el relato del primer milagro público de Jesús en la boda de Caná. 1, la realidad de la escasez. A veces la vida nos enfrenta a situaciones de escasez, como la falta de vino en la boda de Caná. Estas situaciones pueden simbolizar no solo necesidades físicas, sino también carencias emocionales, espirituales o relacionales que enfrentamos en nuestro caminar diario. 2, la intervención de María. Al notar la escasez, acude a Jesús. Su respuesta revela una lección importante. Cuando enfrentamos escasez, debemos acudir a Jesús con fe, confiando que Él tiene el poder para transformar. 3, la obediencia a la palabra. Jesús instruye a los sirvientes a llenar 6 tinajas de agua. A menudo, la solución de Dios para nuestra escasez comienza con nuestra obediencia a su palabra, incluso cuando no entendemos completamente su plan. 4, el milagro transformador. El agua se convierte en vino. En nuestras escaseces, Jesús no solo provee lo que necesitamos, sino que lo hace de una manera abundante y excepcional. La calidad de vino. Maestro de ceremonia elogia la calidad de vino. Este detalle destaca lo que Dios provee para superar cualquier cosa que pudiéramos haber esperado o imaginado. Reflexiones de nuestra vida. ¿En qué áreas de tu vida estás experimentando escasez? ¿Has acudido a Jesús con esas necesidades? El significado profundo. Este milagro no es solo sobre vino, es un signo que revela la gloria de Jesús. Nos recuerda que Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas, llenar nuestras carencias con su gracia. Hermanos y hermanas, el milagro de Caná, vemos la transición de la escasez a la abundancia a través del poder de Jesús. Que este pasaje nos inspire a confiar en Él en medio de nuestras necesidades y a buscar su intervención. Que podamos experimentar su transformación milagrosa en nuestras vidas y que la gloria de Jesús sea manifestada en medio de nuestras escaseces. Amén. Ok, hermanos, a ver, para terminar, comentarios de su parte. ¿Qué tal ese sermón para la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Covicorti? Bueno, los hermanos estarán contentos porque el pastor ha dado un buen mensaje. ¿Qué resalta, hermanos? ¿Qué resalta de ese sermón? ¿Qué queda abundantemente claro?
Pastor, creo que ha visto su comentario de Juan, Pastor. Accedió a plenuma de haber, ¿no es cierto? Hermanos, por Pastor, tiempo. parece, Sí, sí, Pastor, José. sí, sí, Denser, sigue Denser. Denser, No, ¿qué es lo que sigue tú, está? hermano. Sigue Ya. tú. No, y yo veo el trabajo de la máquina, ¿no? Me parece bien, ¿no? Y aún las cosas que maneja, ¿no? La oratoria transisacional, no sé cómo se llama, ¿no? Yeah, Y la Transición. conclusión que lo hace muy bien, muy personal la conclusión, ¿no? yeah. Que a mí me parece bien en ese sentido, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de una máquina, creo que todos sabemos que hay una persona, o sea, ¿cómo podemos nosotros de ver que la máquina me está dando cosas buenas pero y cosas malas a la vez? La única manera es conociendo la Biblia, no hay otra forma, ¿no? O sea, si yo conozco la Biblia, voy a saber tamizar, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Pero si Ujú. no conozco la Biblia, estoy hablando de la Biblia, no del texto solamente, ¿ya? Yeah. Sino de la Biblia, entonces yo voy a saber tamizar, ¿no? Ahora, lo otro, pastor, si me permite, cuando a mí me hablan, por ejemplo, de que un texto tiene un montón de temas, a mí me marea eso. A mí me parece que hay un solo tema, pero que los puntos principales o subpuntos me puedo profundizar y lo puedo convertir en un tema, que esa es otra cosa, ¿no? Pero decir que hay un montón de temas, a mí me marea eso, ¿no? Bueno, tal vez no tengo la capacidad de muchos de ustedes, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, un solo tema, ¿no? Y luego los subpuntos, pero me profundizo en uno y de repente sale todo un tema. Me profundizo en otro subpunto, sale otro tema, ¿no? Y yo lo veo así, no sé si está bien así, pastor. Gracias, Ya, pastor. gracias. Demser, ¿querías decir algo? No, solamente ¿No? estaba pensando en la parte que dio el chat GPT, ¿no? ¿Mm? Sobre, sobre parece más un bosquejo textual, ¿no? Ya, Me parece, ya. ya, porque no tanto desarrolla una idea principal. Ujú. Entonces, eso es lo que estaba anotando, ¿no? Sino que es muy rápido, pero Y sí, de repente refleja la realidad que la gran mayoría de sermones son o temáticos o textuales. Realmente hay pocos sermones ya, expositivos, ¿ok? En las redes exactamente. sociales. Pero a dónde voy es que ese sermón, lo que la máquina indica es que no tiene la menor idea de la Iglesia Alianza Cristiana en Misión en Covicorte. No conoce a la Ujú, iglesia, no sabe nada de lo que está pasando, no sabe que una familia, una hija, recién han tenido un problema enorme por una infección en su oído que la dejó casi con un derrame cerebral. No sabe de una ujú, pareja que es un hijo que han deseado tantos años tener un hijo, recién nació y ya le da una hernia y hay que ver si lo operan al bebé. ujú. O sea, la máquina no sabe nada de mi iglesia. Yo soy el que voy a transmitir un mensaje a mi iglesia. Yo necesito estar en la presencia de Dios para que Dios me ayude a ver para esa familia, para esa pareja, qué es lo que esta palabra dice para ellos. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndoles a ellos? Ese es el papel del profeta en la predicación. ¿Ok? Así que lo que yo temo es que la inteligencia artificial puede, en una forma extraña, puede mejorar el nivel general de las prédicas en muchas iglesias. Yo diría que, sin querer faltar respeto a nadie, no quiero que el hermano León se moleste conmigo, lo voy a decir ahora ya, pero en iglesias pentecostales donde no hay tanta preparación para los sermones, de repente esta herramienta les va a ayudar a preparar sermones mucho más sustanciales y bíblicos. Pero yo no veo que va a ayudar a formar prédicas proféticas, a no ser que el que predica eh, tome bastante tiempo para estar en la presencia de Dios y ver cómo este sermón que la inteligencia artificial ha arrojado, cómo puede extraer de este material algo relevante para la iglesia. Pero obviamente si lo estás haciendo porque estás apurado para predicar, no tienes tiempo para prepararte proféticamente tampoco, ¿no? Entonces, eh, ese es un gran temor que yo tengo. Pastor Donnelly, creo que fue la primera o segunda clase donde hablando un poco acerca de el ángel.
que viene a ser el pastor, ¿no? Mm. Dice, habla, o sea, el pastor, el ángel era el responsable de dar el mensaje a la iglesia. Cuando usted pone el ejemplo patético y claro de una iglesia local, el pastor conoce a la iglesia local. Y usted ya puso el ejemplo de los matrimonios, de los jóvenes, los que viven. La inteligencia artificial te da un saludo muy halagüeño, ¿no? Porque sencillamente se refiere a ellos, pero no conoce la realidad. Ahora, y si aún lo conociera, es una máquina, pero Dios a quién ha llamado para que pueda educar, fortalecer, dar consuelo, dar esperanza, dar exhortación. Es al ángel que dice Apocalipsis, ¿no? Y creo, pastor, ahí con el ejemplo que puso de una realidad que viven en las iglesias locales, la máquina siempre será máquina. Y Dios siempre va a usar a hombres y mujeres que Él ha llamado al santo ministerio. Yeah. Excelente, Serapio, gracias, sí. ¿Alguien una palabra final de parte de alguien para terminar? Si no lo dejamos ahí, hermanos, por esta noche. Voy a pedir a Jonathan, por favor, Tejada, que nos guíe en oración para despedirnos, por favor. Pastor, disculpe, Sí. va a ser complicado el resumen de esta clase. Sí, no se va a Bueno, poder hacer. Desde luego, desde luego. Busquen la inteligencia artificial a ver si les ayuda. Hazme un resumen de la clase tal. Desde luego que así va a ser. Ahora inteligencia humana tiene que ser. Ya. Adelante, Jonathan. Listo, pastor. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos de aprender, Señor Dios. Es bueno en medio de nuestros ministerios, de nuestro día a día, el tiempo con la familia, Señor Dios, poder escoger este tiempo para poder prepararnos y ver todo lo que se nos viene, Señor Dios, que ya está aquí. Las distintas facilidades, entre comillas, que podemos tener, las distintas herramientas que podemos tener, que muchas veces pueden ser, al lugar de una facilidad para nuestras vidas, para nuestros ministerios, pueden ser un obstáculo. Pueden ser facilismos que impidan que realmente tu Espíritu Santo pueda actuar en nuestras vidas y a través de nosotros, Señor Dios, por medio de nuestras vidas. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes, no solamente por medio de esta clase, sino en lo que viene, Señor Dios, a discernir qué herramientas usaremos, en qué medida, Señor Dios, pero sobre todo las cosas, nuestro nivel de humildad y de humillación siempre a la guía de tu Espíritu Santo, Señor Dios. Anhelamos ser predicadores y pastores en la congregación que tú nos pongas, en la comunidad, en la generación que tú nos pongas, Señor Dios, que sean fieles siervos tuyos, instrumentos útiles para ti, Señor Dios, y te pido que nos ayudes, limpie nuestro corazón y nuestra mente, nos faculte, Señor Dios, para ser aquellos siervos tuyos que tanto tú anhelas, Señor Dios, que tú quieres levantar para esta generación que viene, Señor Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que te quedes con cada uno de nosotros, nos permitas seguir nuestros estudios, los que tenemos que hacer, estar con la familia y prepararnos el día de mañana para llevar a cabo nuestros ministerios, Señor Dios. Te damos gracias por todo este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecida noche para todos. Gracias. Un abrazo. Luego, Dios les pastor. bendiga. Buenas noches, Hermanos, Buenas noches, solo para hermano. avisarles, Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones. hermanos, para avisarles un ratito antes que salgan, la semana que viene yo voy a estar de viaje, así que voy a grabar la clase y se los voy a enviar como un link, ¿ok? Así que no tiene que estar en clases Zoom la semana que viene, les voy a enviar el link de la grabación. La Ese no otra es sí. semana no va a haber clase para nada, yo voy a estar de viaje todavía, recién vuelvo el martes, así que no voy a tener tiempo para preparar, así que hay vacaciones ya en 2 semanas, ¿ok? Solo para que programen sus horarios, ¿ok, hermanos? Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.